Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Rosales y pertenezco a la materia Computación Gráfica del sexto trimestre de la carrera de Ingeniería en Computación dentro de la Universidad Valle de Monboy. Y en este video, pues les voy a dar una introducción a lo que trataría la materia de la computación gráfica. Dando un comienzo, vamos a explicar más o menos de qué trata lo que es la computación gráfica. Podemos definir la computación gráfica como una disciplina que se enfoca en la generación, manipulación y representación de imágenes y gráficos en un entorno digital. Y esta se basa en el uso de algoritmos y técnicas para crear y procesar imágenes que se pueden visualizar en pantallas, pueden ser en móviles, en teléfonos, en televisores, cualquier entorno que tenga una pantalla que pueda procesar esos datos. Y bueno, la computación gráfica o gráficos por ordenador es el campo de la informática visual, donde se utilizan computadoras tanto para generar imágenes visuales sintéticamente como integrar o cambiar la información visual y espacial probada en el mundo real. La computación gráfica es el campo de la informática visual donde, bueno, básicamente se utilizan computadoras para generar imágenes visuales y espaciales en el mundo real, como si fuese una simulación. También podemos definirlo como el arte de transmitir información usando imágenes que son generadas mediante la computación. Ahora, este campo puede ser dividido en varias áreas. Puede ser interpretado en 3D en tiempo real, como pueden ser en los videojuegos, que se puede visualizar un, un- un desarrollo de esta computación gráfica en un mundo tridimensional, en animación de computadoras, en captura de video y creación de video, en edición de efectos especiales, lo que puede ser usado en películas, en televisión, en edición de imágenes y modelado, que puede ser utilizado dentro de la ingeniería y objetos médicos, diseñar alguna herramienta con estos software de desarrollo en la computación gráfica. Y bueno, sin embargo, cuando las aplicaciones verdaderas mundiales de la gráfica realiza por computadora CG en televisión y películas demostraron una alternativa viable a efectos especiales más a las tradicionales y las técnicas de animación. Los comerciales han financiado cada vez más el avance de este campo. Bueno, básicamente eh, lo que es el campo de la producción de contenido, ya sea televisión, videojuegos, ha desarrollado más este campo, ya que, bueno, su contenido se basa en el desarrollo digital de los modelados, ya sea 3D, 2D, en base a lo que se enfoque. Ahora, dando un recuento a lo que es una breve historia de la computación gráfica, bueno, esta computación gráfica va a la par con la historia del computador. Ahora, el primer mayor avance en la gráfica es realizada, que es realizada por computadoras era el desarrollo de Sketchpad en el año 1962. Esta fue por Ivan Sutherland, donde la computación gráfica nace en 1955 con SAGE. SAGE es el Semi-Automatic Ground Environment, que esta fue una máquina creada durante la Guerra Fría por el ejército de los Estados Unidos. Esta era para rastrear y- las naves aéreas que ingresaban al campo aéreo norteamericano. Bueno, como tal, lo podemos comparar con la historia de la computación, que bueno, la computadora también se utilizó en el campo militar con el desarrollo del Internet, etcétera. Ahora, esta máquina se integró a los sistemas de radar de la época para proveer la primera aplicación de computación gráfica interactiva. Ahora, en 1885, Ferdinand Brown inventó el primer CRT. En 1907, Boris Rusin pudo demostrar las figuras en el CRT y bueno, el tubo de rayos catódicos, CRT, es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de luz constante en una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. En 1917, Philo Farnsworth inventó el disector de imagen. Bueno, lo que esto significó el primer dispositivo raster. Más adelante vamos a definir de qué trata el raster. También podemos hablar sobre el texturizado.
Ahora, muchos objetos no pueden definirse con un único color superficial. El terrazo del suelo, la madera de los muebles o el estampado de una camisa se componen de diferentes colores, con una distribución de veces geométricas y otras completamente azarosas. Por eso recurrimos a las texturas. Dentro de lo que es el modelado 3D y el renderizado, podemos utilizar lo que es el texturizado. El texturizado, pues básicamente es lo anterior mencionado, es agregarle un color en base a veces geométricas que puedan representar la textura de, por ejemplo, la textura de un trozo de madera, la textura de alguna piel, etcétera. También está la representación basada en imagen, Image Based Rendering, donde la computación gráfica, permite la obtención de imágenes 2D desde modelos tridimensionales, a fin de hacerse muy exacto y obtener imágenes fotorrealistas. La entrada de modelos 3D debería ser muy exacta en términos de geometrías y colores. La simulación de paisajes y escenas fotorrealistas que utilicen esta técnica requiere un gran esfuerzo y talento con programas de CAD. Estos programas de CAD pueden ser programas de software donde se desarrollen estos modelados. Pasando a el siguiente punto, vamos a hablar un poco sobre dónde podemos aplicar esta computación gráfica. Bueno, la computación gráfica se aplica, bueno, básicamente en diferentes campos de la vida cotidiana, tales como su importancia en entrenamiento de robots, en la visión artificial, podemos simular entornos artificiales con lo que es la realidad virtual, eh, también podemos hacer simulaciones científicas, ya sea médicas, de temas de biología, cadenas de DNA, etcétera. También podemos utilizarlo en el sector de la salud, ya que podemos visualizar una renderización de tumores, por ejemplo. También podemos utilizarlo en la rama del diseño de productos, que nos permite ver el proceso de cómo quedaría ese producto que se esté diseñando, el proceso de fabricación, de, eh, para luego poder imprimirlo y hacerlo como base. Y bueno, etcétera. Podemos utilizarlo en infinidades de cosas. También podemos utilizarlos en gráficos estadísticos, en cartografía, en medicina, en entretenimiento. Bueno, este campo es muy utilizado en entretenimiento, ya sea para el desarrollo de películas, podemos verlo dentro de películas animadas, como pueden ser desarrolladoras de películas animadas como Pixar, etcétera. Ellos fueron parte fundamental del desarrollo del diseño tridimensional. También en videojuegos, videojuegos que, bueno, se desarrollan eh, tomando como base el modelado 3D y el 2D, por supuesto, también. Ahora, pasando al siguiente punto, hablamos de matemáticas de los gráficos 2D y 3D. Para desarrollar este punto vamos a hablar un poco sobre el sistema de coordenadas, representaciones matriciales, coordenadas homogéneas y discretización de los gráficos. Ahora, ¿de qué trata el sistema de coordenadas? Pues en geometría, un sistema de coordenadas es un sistema de referencia que utiliza uno o más números, o sea, coordenadas, para determinar unívocamente la posición de un punto u objeto geométrico. Esto es indispensable en el diseño 3D, ya que esta se va a basar en coordenadas, en el posicionamiento del objeto en un mundo tridimensional. Sabemos que un mundo tridimensional sigue tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Podemos ver su profundidad, su altura y su distancia lejos y cerca. Esa parte es fundamental dentro del desarrollo tridimensional, el modelado 3D y la computación gráfica. Ahora, las representaciones matriciales. Bueno, la representación matricial es un concepto utilizado en matemáticas y ciencias de la computación para representar de manera compacta y eficiente una colección de datos o
información en forma de matriz, que es una estructura bidimensional compuesta por filas y columnas. En el contexto de la representación matricial, cada elemento de la matriz corresponde a un dato específico de la colección que se está representando. Por ejemplo, si estamos representando un conjunto de coordenadas en un plano cartesiano, cada fila de la matriz podría contener las coordenadas x, y de un punto. También podemos ver las coordenadas homogéneas, en la cual en matemáticas y más concretamente en geometría proyectiva, las coordenadas homogéneas son un instrumento usado para describir un punto en el espacio proyectivo y fueron introducidas por el matemático alemán August Ferdinand en el año 1837. Estas también se pueden usar como un sistema alternativo de coordenadas para trabajar en el espacio euclídeo, pues este puede verse como un subconjunto del espacio proyectivo. Ahora, de ese modo, las coordenadas homogéneas son ampliamente usadas en infografía para la representación de escenas en 3 dimensiones. Su notación en forma matricial se emplea en bibliotecas de programación o lo que llamaríamos APIs gráficas en 3D, como lo puede ser OpenGL y Direct 3D. Más adelante vamos a hablar de ellas. También nos encontramos la discreción de gráficos en las matemáticas. ¿De qué trata? Es un proceso mediante el cual se convierte una imagen o gráfico continuo en la representación discreta. Esto quiere decir en una matriz de píxeles. En un gráfico continuo, los valores de los colores y las formas pueden variar de manera continua, lo que significa que hay una infinidad de posibles valores en cada punto de la imagen. Sin embargo, los dispositivos de visualización y las técnicas de procesamiento de imágenes trabajan con datos discretos, donde cada punto de la imagen se representa por un valor específico. Esto nos hace poder representar esa imagen en la dimensión que nosotros esperamos en base a este manejo de matriz de píxeles. Esto trabaja conjunto a los colores. Más adelante hablaremos de los colores. Ahora, hablamos sobre las primitivas de graficación. Ok, las primitivas de graficación son operaciones básicas que se utilizan para dibujar formas geométricas simples. Esas pueden ser como líneas, puntos, círculos, rectángulos, polígonos, entre otros, en un sistema de coordenadas. Estas primitivas son fundamentales en la generación de gráficos y en la visualización de información en dispositivos de visualización como monitores, pantallas, etc. Ahora, las primitivas de graficación proporcionan una interfaz estándar para que los programadores o los diseñadores puedan crear y manipular gráficos de manera eficiente y consistente. Como algún ejemplo común de primitivas de graficación son dibujar un punto, dibujar una línea, dibujar un círculo, dibujar un rectángulo, dibujar un polígono. Si nos vamos a cada una, podemos definir que dibujar un punto, esta primitiva permite colocar un píxel en la posición específica en el sistema de coordenadas. Todos son basados en su sistema de coordenadas y su posición. Dando paso al siguiente punto, vamos a hablar un poco sobre los algoritmos básicos utilizados en computación gráfica. Este es un tema un poquito extenso, así que vamos a resumirlo un poco. Los algoritmos básicos utilizados en computación gráfica, bueno, básicamente son un conjunto de instrucciones o procedimientos que se emplean para generar, manipular y representar imágenes y gráficos en una computadora. Estos algoritmos son fundamentales para la creación de gráficos bidimensionales y tridimensionales. Y bueno, se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde videojuegos, simuladores, etc. Ahora, uno de estos algoritmos es el algoritmo o los algoritmos de rastreo de rayos, llamado Ray Tracing. El Ray Tracing, bueno, es una técnica para generar imágenes tridimensionales al trazar el camino de los rayos de la luz a través de píxeles en una imagen y simular los efectos de sus encuentros con objetos virtuales. Bueno, el Ray Tracing actualmente es muy utilizado por el desarrollo del modelado 3D, el desarrollo de videojuegos, ya que podemos ver cómo está ubicada la luz y cómo afecta a su modelado que lo permite ver de cierta forma. Ahora, también está el algoritmo de rasterización. La rasterización es el proceso de convertir
imágenes vectoriales en imágenes rasters, básicamente. Está el algoritmo de transformaciones geométricas, la cual nos permite realizar transformaciones sobre objetos gráficos y como traslaciones, rotaciones y escalados. Utilizan matrices de transformación para calcular la nueva posición y orientación de los objetos en el espacio. También tenemos el algoritmo de recorte, llamado clipping, el cual nos permite eliminar partes de los objetos gráficos que están fuera de una región de interés o ventana de visualización. También tenemos el algoritmo de sombreado, el shading. El sombreado se refiere a una técnica o a la técnica de cambiar el color de las superficies en una imagen para crear la ilusión de profundidad y realismo. Ahora tenemos también el algoritmo de Z-Buffer, el cual es una técnica de manejo de la profundidad utilizada en la renderización de gráficos 3D para determinar qué superficies son visibles. También tenemos algoritmos de mapeo de texturas. Bueno, el mapeo de texturas es el proceso de aplicar una imagen, una textura, a la superficie de un objeto 3D para darle más detalle y realismo. Tenemos el algoritmo anti-aliasing, que se utiliza para suavizar los bordes dentados que ocurren cuando las resoluciones son limitadas. Esto lo podemos ver mucho en los videojuegos. Y por último, nombramos el algoritmo de interpolación. La interpolación se usa para calcular valores intermedios entre dos puntos conocidos. Pasando al siguiente punto que habíamos mencionado anteriormente, tenemos los modelos de color en la representación gráfica por computador. Bueno, los modelos de color en una representación gráfica por computador son sistemas matemáticos y conceptuales que describen cómo los colores pueden ser representados y manipulados en un entorno digital. Ahora, estos modelos podrían ser modelo RGB, que va a utilizar como base el red, green, blue, rojo, verde y azul. Tenemos el modelo CMYK, donde vamos a utilizar el color de colores bases el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Y tenemos el modelo HSV, tenemos también el modelo HSL, el modelo JUP, el modelo CXYZ y el modelo LAP. Cada uno con sus correspondientes características, unas más utilizadas que otras, dependiendo de lo que queramos hacer. Hablando un poco de los gráficos, vamos a pasar al punto de los gráficos 2D. Ahora, el primer avance en la computación gráfica fue la utilización de tubos de ensayos catódicos. Hay dos acercamientos a la gráfica 2D, vector y gráficos raster. La gráfica de vector almacena datos geométricos precisos, topología y estilo como posiciones de coordenada de puntos, las uniones entre puntos, y el color, el grosor y posiblemente relleno de las formas. El primer avance en la computación gráfica, fue este. Luego pasamos a los gráficos de tramas o raster, el cual es una rejilla bidimensional uniforme que, bueno, es una rejilla bidimensional uniforme de píxeles que, bueno, cada píxel tiene un valor específico como por ejemplo brillo, transparencia, en un color o una combinación de tales valores. Una imagen de una trama tiene una resolución finita de un número específico de filas y columnas. Ahora vamos a pasar a las características de los gráficos 2D. Las características de estos gráficos bidimensionales se refieren a los atributos y propiedades que definen o distinguen estas imágenes y representaciones gráficas en dos dimensiones. Estos son los siguientes: ejes coordenados, formas y figuras básicas, transformaciones geométricas, color y relleno, texturas, trazado y contorno, transparencia y opacidad, interpolación y anti-aliasing, capas, interacción, renderización, animación, etc. Tienen sus respectivas características que lo hacen visualizarse en dos dimensiones, a diferencia de las tres dimensiones a las que vamos a hablar más adelante. Tenemos también los gráficos vector y raster. Los gráficos vectoriales y raster son dos tipos fundamentales de representaciones de imágenes en la computación gráfica. Y bueno, cada uno con sus propias características, ventajas y aplicaciones.
Y bueno, los gráficos vectoriales representan la imagen mediante elementos geométricos, como puntos, líneas, curvas, polígonos, definidas por fórmulas matemáticas. Estas representaciones no dependen de una resolución específica, lo que permite escalarlas sin pérdida de calidad. Y los gráficos raster, también conocidos como mapa de bits, representan las imágenes mediante una cuadrícula de píxeles, cada uno con un color específico. Esta representación es directamente vinculada a una resolución fija, lo que puede limitar su escalabilidad. Ahora, bueno, ellas son comparadas según su aplicación en base a la escalabilidad y calidad, tamaño de archivo y rendimiento, y edición y manipulación. Ahora, vamos a pasar al punto de transformación bidimensional y sus tipos. Las transformaciones bidimensionales son operaciones matemáticas que se aplican a los gráficos en un plano para modificar su posición, tamaño, orientación o forma. Estas transformaciones son fundamentales en la computación gráfica para manipular imágenes y objetos de manera eficiente y flexible. Algunas de ellas son las siguientes: la traslación, rotación, escalado, reflexión, sesgado o sillamiento, entre otras, tales como la composición de transformaciones y bueno, las aplicaciones de las transformaciones bidimensionales, lo cual puede ser animación, interfaz de usuario, diseño gráfico, modelado geométrico, dentro de lo que cabe el gráfico bidimensional. Dejando un poco atrás el gráfico bidimensional, vamos a pasar al gráfico tridimensional o gráficos 3D. Ahora, retomando un poco la historia, podemos decir que con el nacimiento de las estaciones de trabajo llegaron los gráficos 3D, basados en la gráfica de vectores. En vez de que la computadora almacene la información sobre puntos, líneas y curvas en un plano bidimensional, la computadora almacena la posición de puntos, líneas y típicas caras en un espacio de 3 dimensiones. Ahora, los polígonos tridimensionales son la sangre prácticamente de los gráficos 3D realizados en computadoras. Como consiguiente, la mayoría de los motores gráficos de 3D están basados en el almacenaje de puntos por medio de 3 simples coordenadas dimensionales, X, Y y Z. En la bidimensional utilizamos solo 2 coordenadas, X y Y. Ahora, en la tridimensional utilizamos 3 coordenadas, X, Y, Z. Estas son líneas que conectan aquellos grupos de puntos. Las caras son definidas por las líneas y luego una secuencia de caras crean los polígonos tridimensionales. Tomando el punto de transformación tridimensional y sus tipos, podemos decir que las transformaciones tridimensionales son operaciones matemáticas que se aplican a objetos en un espacio tridimensional para modificar su posición, orientación, tamaño o forma. Estos pueden ser los siguientes, iguales o parecidos a los de la bidimensional: traslación, rotación, escalado, reflexión, sesgo o sillamiento, composición de transformaciones y su aplicación de las transformaciones tridimensionales con animación 3D, modelado 3D, realidad virtual y simulaciones. Pasando un poco al punto de renderizado y tipos de renderizado, podemos decir que el renderizado es el proceso de generar una imagen o una secuencia de imágenes a partir de un modelo tridimensional mediante la computación gráfica. Este proceso implica calcular la apariencia final de una escena, incluyendo iluminación, sombras, texturas, colores y otros efectos visuales. En estos tipos de renderizados podemos conseguir el renderizado en tiempo real, renderizado por rasterización, renderizado por ray tracing mencionado anteriormente, renderizado por path tracing, renderizado diferido, renderizado volumétrico y renderizado de nivel de detalle. En el proceso de creación de gráficos en 3D podemos hablar un poco. Esta implica en una serie de etapas que transforman una idea o concepto en una imagen tridimensional visualmente atractiva. Este proceso es comúnmente utilizado en producciones de videojuegos, películas, simulaciones y visualizaciones arquitectónicas. Estas pueden ser conceptualización y planificación, modelado 3D, texturizado, rigging, el cual es una creación de un esqueleto para poder manipular este modelado, su animación, iluminación, renderizado, composición y
postproducción, exportación y entrega ya al final, y todo esto practicado en base a un grupo de trabajo que trabaja con herramientas de software 3D, como puede ser Autodesk Maya, Blender, Motion Builder, V-Ray, etcétera, Adobe After Effects, etcétera. Ahora, pasando un poco a hablar del último punto, llegamos a las APIs de gráficos 3D más populares. ¿De qué tratan estas APIs? Las APIs o interfaces de programación de aplicaciones de gráficos 3D son conjuntos de herramientas y bibliotecas que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones y renderizar gráficos tridimensionales de manera eficiente y eficaz. Estas APIs pues proporcionan funciones para manejar operaciones complejas, como lo es la renderización, la manipulación de geometría, la iluminación, las texturas y otros efectos gráficos. Estas pueden ser APIs como OpenGL, la cual es una API de gráficos 3D multiplataforma y de código abierto ampliamente utilizada para desarrollar gráficos en aplicaciones y videojuegos. El DirectX o Direct 3D, que bueno, es un conjunto de APIs desarrolladas por Microsoft, donde Direct 3D es la competente específica para gráficos 3D, que es utilizada principalmente en aplicaciones y juegos para Windows y Xbox. El Vulkan, el cual es una API de gráficos y computación 3D de bajo nivel, diseñada por el consorcio Kronos Group, que proporciona un mayor control sobre el hardware GPU y una eficiencia mejorada. El Metal, que es una API de gráficos y computación desarrollada por Apple, diseñada para ofrecer un alto rendimiento en dispositivos como iOS, macOS o tvOS. El WebGL o Web Graphics Library es una API de gráficos 3D basada en OpenGL, diseñada para renderizar gráficos en navegadores web sin necesidad de plugins adicionales. Y por último, el Unity y Unreal Engine, que son motores de juegos con APIs gráficas integradas, la cual son motores de juegos que incluyen sus propias APIs gráficas, proporcionando herramientas integrales para el desarrollo de juegos y aplicaciones. Bueno, ese sería el tema desarrollado por la primera unidad perteneciente a esta materia. Espero les haya gustado. Muchas gracias.